proceso judicial, la base fundamental para llegar a la verdad histórica es que la PGR o cualquiera de las procuradurías estatales o la capitalina presenten pruebas legítimas para que el sujeto o sujetos a proceso paguen en la cárcel el delito que cometieron. Sin embargo, no siempre sucede así, porque la autoridad encargada de procurar justicia obtiene las pruebas de manera ilegítima, a la cual se le define como aquella que no se presenta en el momento adecuado, no se presenta conforme a las normas del procedimiento. Sin embargo, no es lo mismo la prueba ilegal que la prueba ilegítima. La primera obedece a cuestiones de su forma de obtención. Por ejemplo, a través de tortura, a través de amenazas, a través de medios no reconocidos por la ley. En cambio, la prueba ilegítima es aquella que contraviene normas establecidas para el procedimiento y al ir en contra de esas normas se vuelve ilegítima. En el sistema judicial que se conoce como inquisitivo, que aún prevalece en México, la prueba reina era la declaración. Esta se obtenía la mayoría de las veces de manera ilegítima, con lo que otras personas purgaban la pena carcelaria que otro había cometido. Al entrar en vigor plenamente la reforma en 2016, la declaración del inculpado ya no tendrá tanto peso como sucedía en el sistema anterior. Es mucho más estricto. Tiene que ver desde cómo se obtiene la prueba, cómo se custodia la prueba, lo que llamamos la cadena de custodia, cómo se administra, cómo se presenta dentro del procedimiento y en el momento que puede ser presentada, es decir, solamente en el periodo de juicio. Aunque hay unas excepciones como la prueba anticipada. Hugo Vega en la cámara, Heriberto Ochoa, Efecto TV. Te preguntaba, José Guadalupe, ¿qué pasa con este individuo que ya robó una vez por hambre y lo dejaste ir como juez? La ley dice que una sola vez, pero la segunda vez te demuestra que el efecto del señor estaba muriendo. ¿No es un estado de necesidad también? Bueno, considero que ya en una segunda ocasión es muy difícil que se pueda comprobar un estado de necesidad. Imagínate que se comprueba, el hombre estaba muriendo y el doctor te dice, señor, pues en efecto, si el señor no comía ese día, se moría. O le daba un síncope. Será una excepción en este momento y en este medio. ¿Cuál sería tu criterio como juez? Si realmente se justifica, podría considerarse un estado de necesidad. Ese es el caso. Ahora, hay asuntos un poco más complicados y déjenme plantearles un asunto que me gustaría oír su opinión como litigante y su opinión como juez. La tortura. La tortura, todos nosotros repudiamos la tortura, nos parece horripilante y nos parece monstruoso. Pero vamos a suponer, doctor, es un caso de laboratorio, un sujeto dice, he puesto una bomba en la Ciudad de México. Y usted es la autoridad, y usted lo tiene en su poder. Dice, ¿dónde la pusiste? No se lo digo. ¿No la pusiste? No se lo digo. Y van a morir 30 niños. Y usted recurre a la tortura, dice, a mí no me interesa aquí lo que diga la ley, y pues allá voy. Y lo tortura, le rompe el brazo. Y el sujeto, en el dolor terrible, dice, está en tal lugar. Se llega, se demuestra que la bomba estaba en tal lugar, y usted salvaguarda en los términos de la ley, salvaguarda la vida de 30 niños que iban a morir con esa bomba. ¿Hay estado de necesidad ahí? ¿Sí o no? Afectó un bien menor, que es la integridad de la persona, y salvaguardó 30 vidas. ¿Hay estado de necesidad, sí o no? No, no se da la hipótesis, Gerardo. Ni a nivel de código, ni mucho menos a nivel de las declaraciones de derechos humanos. A nivel de código no se da porque el estado de necesidad está ideado por los autores de la ley para cuando hay un enfrentamiento entre dos derechos lícitos, no hay una agresión de parte del que va a sufrir la tortura en este caso. Bueno, ahí, si hay una agresión como la habría en el hombre que ha puesto una bomba, tendríamos que discutir si acaso hay una legítima defensa, que tampoco la hay, pero ahí es donde deberíamos de encuadrarlo. No hay un estado de necesidad. Ese caso que tú planteas es el argumento que se usó en los Estados Unidos durante la presidencia de Bush, es decir, tenemos que torturar a todas estas gentes. Esa es la semilla que dio nacimiento a
a Guantánamo, ¿no? Y actas monstruosas. y actos monstruosos. Pero la pregunta es, y a todo nivel eso. teórico, ¿hay estado de necesidad en este asunto? Y ahorita entramos a Guantánamo. ¿Hay estado de necesidad, sí o no? Bueno, como lo acaba de señalar Jesús, no. Es decir, conforme a derecho, conforme a la normatividad, no. ¿Por qué? Porque la Constitución en el artículo 20, apartado A, fracción segunda, prohíbe la tortura. Pero también la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura en su artículo 5 lo prohíbe, pero también todos los tratados internacionales, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, como el Protocolo de Estambul, como la Convención para prevenir y sancionar la tortura y de otros ordenamientos a nivel internacional que realmente determinan con mucha claridad que se prohíbe ese tipo de prácticas. Pero además quisiera señalarte que hacen énfasis, por ejemplo, nuestra legislación que habla de tortura, en el artículo parece que 5º o 6º, menciona con mucha precisión, igual que el protocolo de Estambul y la convención, señala con precisión que aunque el Estado se encuentre en guerra o posible introducción de guerra o un desequilibrio en la sociedad o cualquier circunstancia en que se encuentre el país en peligro, en ninguno de estos casos se puede justificar el estado de necesidad. Pero yo quisiera simplemente considerar que a veces los hechos pueden trastocar al derecho. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el caso que acabas de mencionar, donde una persona es torturada para que dé la información y pueda salvarse algunas vidas, cientos o miles. Ahí es donde creo que el Estado debe de ser de alguna manera o de otra congruente con nuestra realidad. Y bueno, el caso que acaba de señalar Jesús es muy evidente, el de los Estados Unidos, pero también podemos observar lo que ha sucedido en Israel desde 1987 y lo que está pasando en este momento. A ver, pero ya me perdí. ¿Cuándo la realidad choca con los principios? Choca desde el momento en que se da un hecho, como el que acabas de mencionar, donde la legislación lo prohíbe, pero por otra parte, si no hubiera actuado este sujeto de esa manera, hubieran muerto decenas de personas. Entonces, ahí es... Pero ¿hay estado de necesidad Bien. o no? ¿Se Bien. justifica o no? Porque Hay ya no un caso entendí. muy interesante que es el de Aldo Moro, en 1978, el ex primer ministro de Italia, donde cuando lo secuestran, ¿verdad?, detienen a uno de los secuestradores y le dice el investigador al jefe de policía Carlos de la Sciascia, parece que así se llamaba, le dice, hay que torturarlo para que nos indique en dónde se encuentra el expresidente. Y la respuesta del general, del encargado de la policía, Carlos Deza, fue muy sencilla y muy importante, ¿no? Y dice, es más fácil que pueda sobrevivir Italia con la falta de Aldo Moro, pero lo que no puede sobrevivir es con la tortura. Vamos a seguir platicando de esto después de un breve corte.